¿Sabías que el universo entero comenzó a existir hace aproximadamente 13.800 millones de años, en una fracción de segundo tan pequeña que ningún reloj humano podría medirla? El físico Stephen Hawking, uno de los cerebros más brillantes que jamás pisó esta tierra, pasó décadas intentando explicar ese momento sin mencionar a Dios. Y sin embargo, al final de su vida, incluso él tuvo que admitir que los valores de las constantes físicas del universo parecen haber sido ajustados de manera extraordinariamente precisa para tornar posible la existencia de la vida. Eso no fue lo que él quería decir, pero fue lo que la ciencia le mostró. Entonces te pregunto algo hoy, algo que quiero que no respondas de inmediato, algo que quiero que cargues contigo durante estos próximos minutos. Si la ciencia, esa que tanto se usa para cuestionar a Dios, apunta cada vez más hacia una mente ordenadora detrás de todo lo que existe, ¿qué excusa nos queda para seguir fingiendo que la fe es una locura? Hay personas que llegaron aquí hoy cargando una duda muy honesta. No una duda rebelde, no una duda de quien quiere destruir algo, sino la duda de quien no quiere creer en algo que no resiste una pregunta seria. Y yo respeto eso profundamente, porque la fe que no puede ser cuestionada, tampoco puede ser fortalecida. Si sientes que Dios está hablando contigo en este momento, si algo dentro de ti se está moviendo al escuchar estas palabras, dale like y suscríbete al canal. Oración y Esperanza está aquí para caminar contigo en este proceso, no para darte respuestas vacías, sino para buscar juntos, con corazón honesto, lo que hay detrás de todo lo que existe. Carlos tenía 34 años cuando decidió que no creía más. No fue un momento dramático, fue lento. Fue una clase de biología en la universidad, después una conversación con un profesor que dijo con total seguridad que la ciencia había eliminado la necesidad de Dios. Después vinieron los libros, los podcasts, las noches de insomnio, y Carlos fue cerrando puertas. Hasta que un día su hija, que tenía apenas 4 años, lo tomó de la mano y le dijo: «Papá, ¿quién hizo las estrellas?». Y él, que tenía tantas respuestas para todo, se quedó en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez sintió que la respuesta que él tenía era la más fría, la más vacía, la menos capaz de sostener a esa niña que lo miraba con ojos llenos de asombro. Esa noche Carlos comenzó a hacerse preguntas que nunca había tenido el valor de hacer. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si la ciencia no era el enemigo de Dios, sino uno de sus idiomas? Empecemos por donde todo empieza, por el principio. Durante siglos, la ciencia sostuvo que el universo era eterno, que siempre había estado ahí, que no tenía inicio ni fin. Era una comodidad filosófica muy conveniente, porque si el universo es eterno, no necesitas preguntarte quién lo hizo. Pero entonces llegaron las observaciones. Edwin Hubble descubrió que las galaxias se están alejando unas de otras, lo que significa que el universo se está expandiendo. Y si está expandiéndose, es porque en algún momento estaba contraído. Y si rastreamos esa expansión hacia atrás en el tiempo, llegamos a un punto de origen, a un comienzo, a algo que los físicos llaman la singularidad inicial, lo que popularmente se conoce como el Big Bang, aunque lo que realmente ocurrió en ese instante sigue siendo profundamente misterioso para la ciencia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el filósofo y matemático de la Universidad de Oxford, John Lennox, hizo una pregunta que no muchos se atreven a hacer en voz alta. Él dijo: ¿la ciencia enterró a Dios? No, pero quizás podría enterrar al ateísmo. Piénsalo. Si el universo tuvo un comienzo, si hay un momento en el que todo empezó a existir, entonces hay algo que no existía antes y comenzó a existir. Y eso nos lleva a un argumento filosófico que tiene nombre propio. El argumento de Kant. Todo lo que existe tiene una causa. El universo existe. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Y cuál debe ser esa causa? Debe ser no causada, porque si toda causa tiene una causa, entras en una regresión infinita sin solución. Debe ser eterna, porque existía antes del tiempo. Debe ser inmaterial y espiritual, porque existía antes de la materia. Debe ser inteligente, porque el evento creador fue de una precisión imposible. Debe ser poderosa, dada la energía colosal que ese momento implicó. Y debe ser personal, porque tuvo que tomar la decisión de crear. ¿Conoces a alguien que reúna todas esas características? No causado, eterno, espiritual, inteligente, poderoso, personal y además cuidadoso, porque diseñó un universo donde la vida puede prosperar.
La palabra de Dios dice en uno de los salmos que en el principio Él estableció los fundamentos de la tierra y que los cielos son obras de sus manos. No es poesía sin sentido. Es la descripción más antigua de lo que hoy la cosmología moderna confirma de manera indirecta. Hubo un principio y ese principio no se explica solo. Ahora, alguien va a decir, con mucha razón, pero si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta legítima. La misma que un niño pequeño le hace a su maestro de escuela dominical. La misma que los filósofos más serios han intentado responder. Y la respuesta no es una evasión, es una distinción. Dios no es un ser que comenzó a existir. Dios. Punto. Y los ateos no deberían tener problema con eso, porque durante siglos ellos mismos creyeron que el universo era eterno. Nunca preguntaron quién creó al universo eterno, porque lo eterno no necesita creador. Dios es eterno, no es creado. Es la causa no causada, el motor que mueve todo sin ser movido por nada, como Tomás de Aquino lo describió hace 800 años con una claridad que todavía asombra. Y Stephen Hawking intentó rebatir esto con el argumento de la gravedad. Él dijo que debido a la ley de la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo de la nada. Es una afirmación brillante, formulada con la elegancia que solo alguien de su talla puede lograr. Pero hay un problema. ¿Quién creó la gravedad? La gravedad no es nada. La gravedad es una fuerza, una ley física. Y las leyes físicas no pueden existir antes del universo físico que ellas describen. Hawking intentó escapar de la pregunta usando la misma pregunta como respuesta. Y eso, en el mundo de la lógica, es una trampa circular. ¿Pero sigues pensando que creer en Dios es un acto de ignorancia? Permíteme contarte algo sobre el fine tuning, que en español podría llamarse la sintonía fina del universo. Porque aquí es donde la física deja de ser solo ciencia y empieza a parecerse a una oración. El universo, tal como lo conocemos, funciona con base en un conjunto de constantes físicas. Números, valores precisos, la intensidad de la gravedad, la masa del electrón, la fuerza nuclear fuerte, la velocidad de la luz, la tasa de expansión del cosmos. Cada uno de esos valores es lo que es, con una precisión que desafía cualquier explicación basada en el azar. La revista científica súper interesante publicó hace algunos años un artículo que decía que variaciones del orden del 2% o menos en algunos de esos parámetros serían suficientes para crear un universo incapaz de producir vida. Solo un 2%. Si la fuerza nuclear fuerte fuera apenas un poco diferente, las estrellas no podrían producir carbono ni hierro, y sin esos elementos, la vida tal como la conocemos sería imposible. El físico Martin Rees, uno de los científicos más respetados del mundo en el campo de la astrofísica, afirmó que dondequiera que los físicos miren, encuentran ejemplos de esa sintonía fina. Todo parece perfectamente ajustado. La velocidad de la luz es exactamente la que necesita ser. La constante gravitacional es exactamente la que permite que las galaxias se formen y que las estrellas ardan estables. La distancia entre la Tierra y la Luna es exactamente la que necesita ser para que las mareas sean moderadas y el eje de la Tierra permanezca estable. La distancia entre la Tierra y el Sol es exactamente la que necesita ser para que el agua líquida exista y con ella la vida. Un poco más cerca y todo se quemaría. Un poco más lejos y todo se congelaría. ¿Acaso crees que todo eso es coincidencia? El filósofo y teólogo Alvin Plantinga lo describió con una imagen poderosa. Imaginó una gran cantidad de diales que necesitan ser sintonizados dentro de límites extremadamente estrechos para que la vida sea posible. Y dijo que es extremadamente improbable que eso ocurra por accidente, pero mucho más probable si hay una persona, alguien como Dios, que los ajustó. Y si cuentas las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, contando una por segundo, tardarías 2500 años solo para contar las de nuestro vecindario cósmico. El universo tiene 100.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Y aún así, Dios llama a cada una por su nombre, porque la palabra de Dios dice que Él pone en marcha cada estrella de su incontable ejército celestial y ninguna deja de responder a su voz. Si tu corazón está siendo tocado por estas palabras, si sientes que algo más grande que tú mismo está presente en este momento, dale like y suscríbete a Oración y Esperanza. Que este canal siga siendo un espacio donde la razón y la fe se encuentran, donde las preguntas difíciles son bienvenidas y donde juntos encontramos al Dios que hizo todo esto. Ahora quiero que pensemos juntos en la vida.
porque el universo pudo haberse formado. Eso ya es asombroso. Pero que en este universo surgiera la vida, eso es otro nivel de misterio. En el año 2000, una de las revistas científicas más respetadas del mundo publicó un artículo con un título que nadie esperaba. El título era: no le cuenten a los creacionistas, pero los científicos no tienen la menor idea de cómo comenzó la vida. No fue una publicación cristiana. Fue ciencia diciendo con humildad: llegamos hasta aquí y no podemos avanzar más. Porque hoy tenemos la tecnología para reproducir las condiciones que supuestamente existieron en la Tierra primitiva, cuando se dice que surgieron las primeras moléculas orgánicas. Los científicos llevan décadas intentando recrear el origen de la vida en laboratorio, y todavía no lo han logrado. La vida no surge de la materia inerte porque alguien la agite. La vida requiere información. Y ahí entramos al tercer territorio que quiero explorar contigo hoy: el DNA. El proyecto del genoma humano fue uno de los esfuerzos científicos más ambiciosos de la historia. Y cuando se completó el mapeo, el líder de ese proyecto fue Francis Collins, un científico brillante, riguroso, que había comenzado ese camino como agnóstico. Y al ver lo que el genoma humano revelaba, Collins no pudo quedarse indiferente. Se convirtió en creyente. No a pesar de la ciencia, gracias a la ciencia. ¿Sabes por qué? Porque el DNA es la estructura de almacenamiento de información más eficiente que existe en el universo conocido. Tu cuerpo tiene más de 100.000 millones de células. Elige una, cualquiera, y si pudieras abrirla y desenrollar la información que contiene, encontrarías 3.000 millones de caracteres. 3.000 millones. Si los leyeras uno por segundo, tardarías 96 años solo para leer el contenido de una sola célula. Y esa célula contiene el equivalente a 500 millones de palabras. Como si dentro de una célula microscópica de tu cuerpo hubiera 8.000 libros escritos en un lenguaje perfecto, preciso, sin errores tipográficos, sin páginas en blanco. El DNA tiene un alfabeto químico de 4 letras que dan instrucciones exactas para construir todas las proteínas de tu cuerpo. No es un accidente, es un texto. Y donde hay un texto, hay un autor. Imagina que estás caminando por la playa. En la arena mojada ves algunas formas onduladas y entiendes inmediatamente que las hizo el mar. Eso es naturaleza. Pero si caminas un poco más y en la arena encuentras un mensaje escrito, quizás un nombre, quizás unas palabras, sabes de inmediato que no fue el mar. Porque el lenguaje no surge del azar. El lenguaje requiere una mente. Y tú, en cada una de tus células, llevas un mensaje escrito por la mente más grande que jamás haya existido. Una investigación publicada en el año 2010 sobre el DNA concluyó algo extraordinario. Todos los seres humanos comparten la misma ancestralidad materna. La ciencia llamó a esa ancestral común usando un nombre que, paradójicamente, ya habíamos visto antes en el primer libro de la Biblia: Eva. La ciencia encontró a Eva, no por casualidad, porque la verdad, venga de donde venga, siempre lleva a Dios cuando se sigue con honestidad. Pero ¿conoces la maravilla de lo que pasa dentro del vientre de una madre? En torno al 5º mes de embarazo, 1 millón de terminaciones nerviosas parten desde el cerebro del bebé en formación. Al mismo tiempo, 1 millón de nervios ópticos parten desde los ojos hacia adentro. Y cada uno de esos pares se conecta exactamente con su correspondiente. No hay una que se equivoque. No hay una que llegue tarde. No hay una que no encuentre su par. Y cuando ese encuentro ocurre, el bebé adquiere la capacidad de ver. ¿Quién hace eso? ¿Qué fuerza en el universo organiza esa danza de 1 millón de conexiones perfectas dentro de un espacio oscuro y silencioso? El salmo más hermoso lo dice con palabras que ninguna fórmula puede superar. Tú tejiste lo íntimo de mi ser en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Todos los días escritos para mí fueron registrados en tu libro antes de que ninguno de ellos llegara a existir. María tenía 41 años cuando los médicos le dijeron que tenía algo en el pecho que no debería estar ahí. Fue una tarde de lunes. Llegó a casa con el resultado en la mano, sola, con la casa vacía. Se sentó en el piso de la cocina y no pudo llorar. Solo podía pensar, ¿y ahora? Y en ese silencio le habló a Dios por primera vez en muchos años. No fue una oración bonita, fue solo una pregunta. ¿Estás ahí? No le llegó una respuesta verbal, pero algo cambió en el cuarto, algo que ella misma no sabía describir, una calma que no encajaba con las circunstancias.
una presencia que no tenía explicación racional. Y María, que había estudiado medicina, que confiaba en la ciencia, entendió en ese momento que hay cosas que la ciencia puede describir pero no puede tocar. El amor de Dios es una de ellas. Porque hay algo que quiero que entiendas con toda claridad. La ciencia es preciosa. Es el regalo de una mente creadora a criaturas que tienen la capacidad de asombrarse. Cada descubrimiento científico es, en el fondo, la lectura de una página más de ese libro que Dios escribió en el origen. Santo Agustín, uno de los pensadores más profundos de toda la historia, lo dijo de esta manera: los hombres se maravillan ante la altura de las montañas, ante las olas del océano, ante los largos cursos de los ríos, ante las vastas extensiones del mar, ante los movimientos de las estrellas. Pero pasan junto a sí mismos y ni siquiera se notan. Y es que el mayor argumento para la existencia de Dios quizás no está en el telescopio ni en el microscopio. Está en ti. Está en que tú existes, en que piensas, en que sientes, en que te preguntas si hay algo más. Ningún animal hace eso. Ninguna partícula atómica se pregunta por qué existe. Solo tú. Porque fuiste hecho a imagen de alguien que existe, que piensa, que siente, que ama. Job lo vivió de una manera muy personal. Estaba en medio del dolor más profundo, cuestionando a Dios, exigiendo respuestas. Y Dios le respondió con una pregunta. Le dijo: ¿puedes amarrar las Pléyades o soltar las cadenas de Orión? ¿Puedes hacer aparecer las constelaciones en su tiempo? ¿Conoces las leyes del cielo? ¿Puedes determinar el dominio de Dios sobre la tierra? Ninguna respuesta, solo la inmensidad de lo creado frente a la pequeñez de lo humano. Y Job no colapsó ante eso. Job se rindió a algo que era más grande que su dolor y más grande que sus preguntas. Dijo: sé que todo lo puedes y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. He hablado de cosas demasiado maravillosas que yo no entendía. Eso no es derrota, es sabiduría. ¿Y sabes quién sostiene todo esto? La palabra de Dios lo dice con una claridad que aún hoy me detiene. En él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. No es que Jesús creó y se fue. Es que Jesús sostiene activamente en este momento, mientras lees estas palabras, mientras respiras, mientras tu corazón lee todo lo que existe. Él lo sustenta por la palabra de su poder. Aquella misma voz que en el origen dijo: hágase la luz, es la que hoy mantiene el universo en su lugar. El teólogo Agustín de Hipona lo dijo con una ternura que todavía conmueve. Aquel que descansaba en el pesebre sostiene el universo entero. Y si la fe no es un suicidio intelectual, y si creer no es apagar la mente sino encenderla hasta sus límites, hasta el punto en que la razón misma se inclina y dice: hay algo aquí que yo no puedo contener. Elizabeth Anscombe, filósofa de Oxford, llegó a esa conclusión. Francis Collins, el líder del proyecto Genoma Humano, llegó a esa conclusión. Hombres y mujeres que han dedicado sus vidas enteras a la ciencia han llegado a esa conclusión. No porque la ciencia los haya convencido de una religión, sino porque la ciencia los llevó hasta el borde del explicable, y ahí, en ese borde, encontraron que no estaban solos. Y yo no vine aquí a convencerte de nada. No soy tan poderoso para eso. Lo que hace que una persona crea no es un argumento bien construido, aunque los argumentos tienen su lugar. Lo que hace que una persona crea es un encuentro. Y los encuentros no los puedo yo fabricar. Pero sí puedo decirte lo que un hombre dijo una vez, temblando, con lágrimas en los ojos, frente a Jesús. Dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús no le pidió que primero resolviera todas sus dudas. Lo abrazó tal como estaba. Y aquel hombre vio un milagro. Quizás hoy tú también estás en ese lugar. No con fe perfecta, no con todas las preguntas respondidas, pero con la honestidad suficiente para decir: Señor, si estás ahí, si todo esto que la ciencia muestra apunta hacia ti, no quiero seguir mirando hacia otro lado. Eso es suficiente. Eso siempre ha sido suficiente para Dios. Porque la respuesta a la pregunta con la que empezamos hoy, esa que dejé suspendida en el aire, es esta: sí, hay razones para creer. No eres un subproducto accidental de fuerzas ciegas. No eres el resultado de una explosión que golpeó en el lugar correcto en el momento correcto.
Eres el proyecto de una mente que ajustó cada constante física del universo, que diseñó cada célula de tu cuerpo con miles de libros de información, que contó cada estrella del cielo y también contó cada uno de tus días antes de que ninguno de ellos llegara a existir. Eres amado por el mismo que sostiene galaxias. Y eso no es un sentimiento bonito. Eso es la conclusión más racional a la que un ser humano puede llegar cuando mira honestamente a la ciencia y al cosmos. Oración y esperanza está aquí contigo. No estás solo en este camino. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si algo en tu corazón se movió hoy al escuchar que hay un Dios que te conoce, que te hizo con propósito, que no es incompatible con la razón sino que la trasciende, dale like y suscríbete al canal. Sigamos buscando juntos. Sigamos haciéndole preguntas a Dios. Sigamos permitiendo que la ciencia nos maraville y que ese asombro nos lleve cada vez más cerca de Él. Porque Dios no le tiene miedo a tus preguntas. Las recibe, las sostiene y en su tiempo las responde. Hasta mañana para orar juntos.